Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. En esta edición especial de entrevista tenemos el placer de presentarles a uno de los principales líderes políticos de la región latinoamericana. Estamos hablando en este caso del presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica. Presidente, ante todo, muchísimas gracias por tomarse estos minutos para charlar con RT. ¿Qué significa, presidente, esta primera cumbre de la CELAC, de los países de Latinoamérica y del Caribe, ya sin los Estados Unidos ni Canadá, sentándose a negociar directamente con la Unión Europea y además en un contexto de crisis en el continente europeo? Bueno, a los tumbos, como podemos. Los latinoamericanos estamos en un proceso que intenta y que trata de construir una especie de alero común que nos cobije. El mundo se nos está achicando, hay una explosión tecnológica y de capital enorme, una agresiva prepotencia del capital financiero por todas partes. Y por historia, por mística, si se quiere, pero eso en todo caso es una pasión de los que pudieron leer algún librito, no es necesariamente lo que sienten las masas. Sentimos que nos tenemos que defender. Y cuando sos chico, para defenderte tenés que juntarte con tus iguales. Claro que los iguales no son tan iguales. Y tienen diferencias. Y tienen sus distancias. Y tenemos muchos años, siglos, donde cada ciudad importante miraba para otra parte del mundo. Pero estamos en ese proceso de acercamiento. ¿Qué falta? Hablaba de las diferencias y pienso en el Mercosur, donde el Uruguay ha planteado precisamente esas diferencias entre los socios, esas desigualdades con Argentina y con Brasil. ¿Qué falta para eliminar? Por supuesto. El Estado Nacional a todos nos hace trampa por todas partes. Y mucho más quienes estamos en política, que estamos en un corto plazo y tenemos que dar cuenta a nuestras sociedades. Y a veces lo inmediato, casi siempre, nos entibia frente a la batalla de lo que es estratégico y de largo plazo. La política está sujeta a volar como las perdices, cortito y rápido. Y se está necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza. Estas son dificultades de camino, por eso dije andamos a los tumbos. Pero nos ha costado casi 70, 80 años hacer una reunión sin que esté el patrón del norte. Mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿verdad? Y juntar los pueblos caribes, ese montón de islas que hablan inglés, etcétera, pero son como nosotros, en el fondo, esencial. Estamos andando. Pero tal vez la marcha y las necesidades de la historia son más rápidas que lo que nosotros podemos andar. Yo siento que hay un desfase entre la realidad y lo que puede lograr la política. La política no está a la altura de los desafíos de la realidad. Seguimos enredados, muy enredados en el Estado Nacional. ¿En los nacionalismos? En los nacionalismos y en la visión corta. El nacionalismo es un sentimiento glorioso, que además no es una cualidad humana. Hasta los teros son, a su modo, nacionalistas. Nunca se van del bañado donde nacieron, salvo que no tengan más remedio. Hay montones de animales que tienen un espíritu comarcano, le marcan territorio, etc. Nosotros somos más complicados, tenemos que construir un Estado y todo eso. Pero ese sentimiento de pertenencia a algún lugar me parece que es una cuestión natural del hombre.
Pero claro, hay otras cosas en el mundo, este aparataje que tienen ustedes acá, esta comunicación al instante que se ve acá y se puede ver en Pekín. Estamos en el borde de otra civilización. Hay un mundo digital. Vuestra generación tiene amigos que ni se conocen, muy lejos. Las redes sociales. ¿Verdad? Se está creando otra cosa, está apareciendo otra cosa. Y la política sigue discutiendo más o menos en términos muy anquilosados, muy parecidos. Y nos alejamos de algunos valores. Y hay mucha gente infeliz en el mundo, no solo pobre. Acá nos preocupamos solo por los pobres y tenemos que empezarnos a preocupar por los infelices. La soledad de las grandes ciudades. El estar solo en el medio de la multitud. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra serie de cosas. Y la política no toca eso. Eso sí, si los bancos se funden, tienen que tapar los agujeros de apuro, aunque le haga un recorte a todo el mundo. Salvarlos. Sí, baja las prestaciones sociales y tiene que salvar a los bancos. Bueno, esta es una de las cualidades quizá por las cuales usted es uno de los presidentes más respetados en Latinoamérica, por su estilo de vida austero, digamos, que tiene que ver con esto que está diciendo ahora. Tiene un poco que ver, sí, tiene algo que ver, pero también es un grito decirle a la generación de ustedes, no se dejen robar la vida. Porque para vivir hay que trabajar. ¿Está? Y si no trabajás, estás viviendo de garrón a costilla de alguien. Y la vida de parásito no es digna. Pero tampoco podés vivir nada más que para trabajar. Así, de sencillo. Porque lo más glorioso que tenés es la vida. Y eso, que es tan elemental, es la cosa que más olvidamos. Pero no lo olvida la cultura, el medio ambiente y sobre todo esa violencia de arrastre que tiene la sociedad de consumo y que parece que si no estamos subidos en ese tren nos vamos a morir. Entonces, claro, yo estoy seguro que cuando hay algún loco como yo, llama la atención. Pero... No, es una figura más cercana al pero... pueblo. Yo no quiero transmitir un discurso de pobreza o de pobrismo, no. Es otra cosa. Es darle tiempo a la vida. Que me parece que es lo que está perdiendo la gente. Y bueno, y la política no se puede ocupar de eso. Tiene que discutir el PBI cómo anda. Si el PBI y si la economía se tranca. Los números. Si la economía se tranca es la tragedia. Y si no crecemos es la tragedia. Y yo creo que está bien, pero la tragedia es la falta de solidaridad que tenemos entre la gente. ¿Por qué? Porque hasta la economía caminaría mejor si tuviéramos una especie de keynesianismo solidario. Si los pueblos, si las sociedades ricas se acordaran del mundo pobre y le dieran una mano al mundo sumergido, movilicen la economía. Terminan con el paro. Salió hace poco un estudio que decía que las 100 familias más ricas, digamos, del mundo podrían terminar con... Son los más pobres. Mi definición es la de Séneca. Pobre es el que necesita mucho. Porque el que necesita mucho, eso es infinito. Esos son los más pobres. Pero bueno, hay una realidad que tiene que ver con esta característica de Latinoamérica, no el continente más pobre, pero sí el más desigual. Hay una ausencia muy importante, presidente, en esta cumbre, que es la de su par venezolano, Hugo Chávez. Sí. ¿Cómo va siguiendo la evolución del estado de salud del presidente? Y es grave, está en una situación, está en una batalla entre la vida y la muerte. Es una figura ya legendaria.
que unifica un país, es el centro de la unidad de Venezuela. Aglutina a la oposición y aglutina a las Fuerzas Armadas y al partido político que está en el gobierno. Hago mis votos para que Venezuela pueda resolver todas las interrogantes que le plantea este dilema siguiendo el camino que traza su Constitución. Y yo creo que todos tenemos que hacer votos por ello. Que los venezolanos resuelvan sus problemas de acuerdo en lo esencial, a lo que marca su Constitución y que se mantenga, si se quiere, esa libertad crítica, hasta llena de adjetivos como el Caribe floreciente, en verbo, en acusaciones, en discursos largos, ¿no? Sí. Expresa la sangre caliente, pero que se conserve eso. Ha sido un motor de esta integración regional. Sí, y ha practicado la solidaridad como no he visto ningún gobierno en la historia de América Latina. Por lo menos hasta donde yo puedo hacer memoria. Yo sé que a mucha gente no le gusta, porque tiene discursos largos, porque es un militar y hay inquina con los militares. No sé por qué, porque nosotros hemos tenido dictaduras militares, pero todos los libertadores eran militares, entonces ¿qué tanto escosor tenemos? La madre Eva de Bonafini, la madre de Plaza de Mayo, dicen que primero lo miraban con desconfianza porque era militar y luego fueron escuchándolo y abriendo un poco más la mente. Sí, es muy singular la historia del ejército venezolano. Quien conozca la historia sabe que aún en plena época de guerrilla, a veces había oficiales que andaban con guerrilleros en un auto. Es muy singular porque gran parte del ejército venezolano tiene un origen muy identificado con la base de la sociedad. Con lo popular. Sí, no es un ejército de las clases más acomodadas. De élite. Uh-huh. Presidente, ha habido justamente con esto de la enfermedad de Chávez y es una cuestión en Latinoamérica, un debate que se está dando con los medios de comunicación. En España, esta publicación de sí, una desgracia. Una desgracia, ¿no? Que hayan cometido ese error, yo creo que es ese afán periodístico de tener la primicia y todo eso que a veces hace jugar mal. ¿Cree que hubiera pasado con un presidente europeo en la misma situación? Desgraciadamente creo que sí. Si creen que es una noticia bomba, creo que pasa. ¿Sí? Porque se ha cuestionado eso, digamos. Como... No, ¿se acuerda de la princesa aquella que se mató? Lady La persiguieron hasta abajo del catre. Sí. Yo creo que la noticia se transforma en... pero bueno, otra gente puede pensar, yo no quiero llevar que solo hay animosidad de carácter política, que la pueda haber, pero también es la competencia despiadada entre los medios también. Hay que competir, hay que ser eficiente en la competencia. Vamos arriba, ¿no? Sin límites. Parece que los límites que no... Y esas cosas son malas jugadas. Yo creo siempre hay límites, siempre hay barreras, siempre hay topes éticos de que no se deben de trasvasar. Mi país tenía una tradición, las cuestiones personales, familiares, en el gran debate político no se tocaba, no se entraba. Es casi una tradición. ¿Se respeta todavía? Bueno, la televisión argentina nos viene carcomiendo. Me parece que va a quedar por el camino. Pero era una tradición uruguaya. Bueno, esperemos que no. Lo personal no se tocaba, ¿no?
Debates parecidos entre Uruguay y la Argentina, la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, que ha sido ya aprobada en la República Argentina y que se está debatiendo en el Uruguay, o la despenalización también del consumo de marihuana, que al revés se debate en el Uruguay, todavía no se ha comenzado a debatir en la Argentina. Otros temas como el aborto. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Nosotros lo aprobamos y ya se está ejecutando. ¿Cree que va a salir la ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario? Sí, no tengo duda. Sí. Sí. Tampoco me como la pastilla, ¿eh? Porque hay una izquierda que se olvidó de discutir la lucha por el poder y ahora se entretiene discutiendo el matrimonio igualitario. Las parejas del mismo sexo han existido toda la vida. Sí, claro. Toda la vida, son más viejas que el agujero del mate. Y miremos la historia antigua. Probablemente Patroclo y... Sí, algo había. Seguro. Y Alcibíades pasó a la historia como el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Y Julio César, Y bueno, entonces, ¿qué nos vamos a valorizar ahora? Nos parece que descubrimos una cosa. Con la despenalización de la marihuana pasa algo que es un debate más curioso, porque tiene que ver con dónde se concentra la lucha, ¿no? Contra el problema de fondo que no, nosotros no centramos el análisis en que la definición sería la regulación del mercado de la marihuana, que no es la legalización tampoco. Nosotros creemos que el narcotráfico, no la droga, el narcotráfico, es el peor flagelo que estamos soportando recientemente en América Latina. Y no defendemos ninguna adición. Pero la vía represiva viene fracasando. Ya llevamos muchas décadas y viene fracasando. Entonces, nosotros decimos, hay que tratar de arrebatarle el mercado, sacarle la razón de ser, que es arrebatarle el mercado. La regulación por parte del Estado, que sería el encargado a través de los servicios de salud, de arreglar la forma que se vende, cómo se consume, identificar a la gente y ver qué se está pasando con esa identificación de la raya, hay que darle una mano y hay que atenderlo, nos parece la mejor manera de enfrentar el asunto. Pero nosotros, ¿por qué? Porque si no dejamos ese mercado que existe en manos de un negocio que está perturbando porque ha traído violencia, el sicariato, como dicen en México, plata o plomo. Corrompe los aparatos represivos. En algunos lugares han nombrado esta candidatura. Hay un estado en la punta de África que dicen que prácticamente está copado. La vía policial no da solo respuesta. Nosotros creemos que hay que dar una batalla por ganarle el mercado y tiene que ser el Estado. Fuentes. La historia de la ley seca en Estados Unidos. ¿Qué pasó? La ley seca generó Al Capone, generó todo eso. Bueno, nosotros no defendemos que haya cualquiera venda marihuana, que venda droga, no, nada de eso. Pero queremos asegurarle al consumidor, aquí tenés una dosis, por los servicios de salud, estás identificado, si te pasaste en el mes de ese consumo, mijo, te voy a llamar al orden, tenés que cuidar tu salud y atenderlo. Control. El Estado... Y va a salir más barato eso que andar gastando lo que estamos gastando. En mi país, cada 3 presos, 1 es por problemas colindantes con la droga. Y sigue aumentando. Presidente, le quiero volver a preguntar por las relaciones entre los miembros del Mercosur, porque se habla mucho de los vínculos entre Uruguay, la Argentina, Brasil, sobre descontentos, roces. ¿Cuál es la realidad de estos vínculos? ¿Qué relaciones hay con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la presidenta Dilma Rousseff? ¿Cuáles son los vínculos verdaderos? Hemos luchado por ser un país puente.
Somos un pequeño país que nos toca vivir. Alguien nos definió un algodón entre dos cristales. Algunos nos quisieron inventar como país tapón. Queremos ser un país puente de comunicación y de relación de esos dos gigantescos escenarios. Pero hay diferencias de carácter que son notorios. Nosotros tenemos una enorme simpatía con el pueblo argentino, una identidad. En el único lugar del mundo donde los uruguayos no se sienten extranjeros es en la Argentina, y viceversa. Es prácticamente lo mismo. Por eso, pero bueno, el modelo proteccionista que se lleva en la Argentina y eso tan cerrado a veces nos crea dificultades. Y tenemos ciertas dificultades en el río, queremos profundizar los canales, los intereses del puerto de Buenos Aires, que son los que inventaron, contribuyeron para que hubiera Uruguay, siguen estando presentes. Ya en 1790, en la época de la colonia, había líos entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, así que esto es más viejo. Es lejos. Viene de hace tiempo. Bueno. Y por último, presidente, me gustaría preguntarle qué es lo que espera como resultado de esta primera cumbre de la CELAC con la Unión Europea. Quisiera ver que Europa tiene voluntad de establecer acuerdos con el Mercosur. Ya no estamos con el mundo como estaba hace 10 años. El gran obstáculo que tuvimos para un entendimiento en materia de economía con Europa era la mayor competitividad de la agricultura, del agro en general, de nuestro frente al europeo. Pero ahora ha cambiado sustantivamente, porque el principal cliente que tenemos ya no está en Occidente, está en Oriente. El primer cliente de Brasil, de Argentina, de nosotros, se llama la República Popular China. Entonces Europa no debe de temer tanto de que la vamos a avasallar con nuestra agricultura más eficiente. Pero bueno, ahora está con muchos problemas y es probable que Europa está mirando para otro lado. Es un momento de incertidumbre. Nosotros tendremos que tomar decisiones. O arreglamos con Europa o tendremos que poner prueba para otro lado. Porque el mundo se está agrupando en grandes unidades y no es que a mí me guste, es que parece inevitable. Está sucediendo. Está sucediendo, ¿verdad? ¿Rusia qué papel le parece que juega en esa construcción de mundo multipolar? Para nosotros como país es fundamental. Es fundamental. Más. Rusia debe tener un gran dilema. Si, como decía de Gaulle, Europa llega hasta los Urales, o eso es Asia. Este es me da la impresión a veces... Por esta división, dice, de un país porque entre los Rusia está en el continentes, medio claro. y es un gigante. Es un gigante que está allí y está en el medio de esa balanza. Para el lado que en definitiva incline su peso, va a tener consecuencias históricas. No está claro todavía. ¿Y si se equilibra? Si no termina decantando ni para Asia ni para Europa, sino Rusia como... en sí. Yo creo que el sueño ruso debe ser el diván. Pero no sé si hay tiempo y espacio para eso. Bien, presidente, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias por esta charla con RT. Hemos hablado con el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, uno de los principales líderes de la región latinoamericana, que estuvo participando de esta primera cumbre de la CELAC, los países de Latinoamérica y el Caribe, y la Unión Europea. Nosotros nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Sigan RT.